Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al vicepresidente de la Asamblea, el arquitecto Patricio Donoso, con él queremos hablar de varios temas. El tema obligatorio, Patricio, es cómo piensa la Asamblea enfrentar lo que es el coronavirus, qué va a pasar con sesiones. Fuera de micrófonos decíamos que el lunes arrancaron con 3 sesiones del CAL. ¿Qué posibilidades hay tecnológicas para que la Asamblea tenga teletrabajo y las sesiones sean a través de los dispositivos electrónicos? Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. En efecto, hemos implementado todo lo que debe hacerse o puede hacerse a través de la tecnología para tener aquellas sesiones llamadas virtuales, ya sea a través de Skype o del propio WhatsApp, que todos lo tenemos, a fin de que el CAL en sus acciones pues pueda resolver el futuro inmediato de la Asamblea. Me refiero a estas semanas en las cuales el presidente de la República, el gobierno, ha determinado la paralización prácticamente completa de las actividades. Y la Asamblea, el primer poder del Estado, no puede estar ajeno o ser ajena a esta situación. Y por supuesto, hemos resuelto que las actividades en cuanto a las comisiones legislativas permanentes se suspendieron desde el viernes pasado, aun cuando ya concluyó el receso legislativo. Y en cuanto al plenario legislativo, el día de mañana martes no vamos a tener el plenario, ha sido suspendido, y por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra en el país, porque no podemos, repito, estar ajenos a lo que pasa en el Ecuador. Y en el Ecuador está sucediendo que la gente esté en su casa. Y bueno, esperamos que suceda que la gente se quede en su casa. Quienes salimos a trabajar o estamos en medios, tenemos que hacerlo, pero sí. Niños, jóvenes, que permanezcan en sus casas. Así es, son pocas las excepciones. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en Telesucesos, y algunas personas que deberán o están laborando. Pero aparte de ello, bien lo dices, los estudiantes de universidades, escuelas y colegios estarán en sus casas y esperemos que se cumpla aquello de estar en su casa. Es decir, que no se sienta que es un periodo de vacación, sino es un periodo de cuidado específico por un tema de altísima criticidad como el coronavirus. Y el teletrabajo es clave. Estamos algo así como estrenando el teletrabajo, algunos ya lo hemos hecho, pero el teletrabajo debe implementarse con mayor fuerza. Y que sirva de pretexto el teletrabajo, y lo digo con franqueza absoluta, para que cuando abordemos las reformas al Código del Trabajo podamos hacerlas en forma profunda, y no solamente lo que se ha hecho en estos últimos 82 años, ya que el Código del Trabajo data de 1938, lo que se han hecho solamente son pálidas reformas. Ya es hora de hacer reformas profundas al Código del Trabajo. Utilicemos de pretexto este tema del teletrabajo que acabas tú de abordar, para implementar el trabajo por horas. Esperemos que se incluyan las reformas laborales y que además las reformas laborales se den rápidamente, porque son elementos esenciales para la mejora de la situación en general de todos los sectores laborales, sobre todo de quienes no tienen trabajo. Hay 5 millones de ecuatorianos, Claudia, que no tienen trabajo, que están desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Nuestros amigos costeños dicen cachuelo, nosotros decimos chamba. Y si no hay el cachuelo o la chamba, mucha gente no come. Y si ahora la gente no sale a las calles, ¿qué hacen los que cachuelean vendiendo cosas en las calles? Serio problema, pero claro, lo del coronavirus es tan grave que no queda más que pedir paciencia a la gente que tiene el cachuelo y la chamba para poder subsistir. Pero aprovechemos esto, y más allá de las reformas al Código del Trabajo, más allá de implementar lo que lo hicimos cuando jóvenes, estudiar y trabajar a la vez, que genera 3 cosas, Claudia. 1, dinero para ese joven, hasta para invitar a su novia al cine. 2, mucho más importante, dignidad. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Pero es cuestión de coger cualquier periódico a nivel nacional y leemos que para determinado puesto se pide personas no mayores de 30 años
mínimo 10 años de experiencia, esa es la verdad. Y hay 80,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año y tenemos que darle una respuesta, y no aquella que les están dando algunos, por suerte pocos dirigentes sindicales, que dicen que queremos precarizar el trabajo y se oponen a que se hagan reformas importantes. De lo que se trata, y lo digo con franqueza y con decisión, con respeto por supuesto, de lo que se trata es darle al emprendedor, al empresario, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, facilidades para que contrate más gente. Es que de eso se trata. Si en torno a Radio Sucesos y a Telesucesos no hubiese una farmacia sino dos, abrir el doble de ofertas de empleo. Además que de facilidades, hablamos de teletrabajo, trabajo por horas, hablábamos trabajo por de horas, todos, es clave. nosotros trabajamos en la época universitaria, teníamos un trabajo, pero y claro, ayudábamos y a la economía vez familiar también, que lo cual Así era es. muy importante, pero es generar trabajo por horas, oportunidades de no tener jornadas cerradas, sino más bien flexibilidad laboral. Exacto, así debe ser tratada una reforma profunda al Código del Trabajo, como lo acaban de hacer colombianos y peruanos. Lo acaban de hacer hace ya algunos años y han tenido resultados positivos, han bajado la tasa de desempleo. Así tenemos que hacer nosotros, más allá de que hay ciertos sindicalistas que solo se preocupan por los derechos de los trabajadores, que está bien, pero ya es hora que empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo, aquellos jóvenes que salen al mercado laboral y no tienen oportunidades. Los famosos ninis ni trabajan ni estudian y se sienten angustiados por la situación. Y son muchachos que han hecho su buen esfuerzo para, por ejemplo, conseguir graduarse en su colegio y salen al mercado laboral y no tienen oportunidad porque hay algunos que dicen que queremos precarizar el trabajo, cuando lo que estamos afirmando es que queremos hacer los cambios que ha menester para que hayan más fuentes de trabajo y empleo. Ahora, Patricio, retomando la tarea de la Asamblea, ustedes tienen además la reforma económica urgente que fue anunciada la semana pasada, todavía no llega, pero ¿qué va a pasar para analizar? En donde se habla del impuesto por única vez a los vehículos de más de $20,000, reducción del tamaño del Estado, reducción de ciertas, todo lo que tiene que ver con agencias de regulación. ¿Cómo trabajarlo desde o a través de teletrabajo sin generar reuniones de más de 30 personas? Recordemos que son 130 y pico de asambleístas. Y más los asesores, los propios policías que se encuentran laborando en la asamblea, la gente de limpieza, en fin, en la asamblea hay más de 1,000 personas trabajando normalmente. Evidentemente debemos cuidarnos de que no se den esas reuniones, por eso lo que acabo de mencionar, hemos frenado toda reunión del plenario. Ahí ya lo hicimos la semana pasada con respecto a las comisiones, pero frente a ello y frente a las medidas que aún no llegan, a los proyectos de ley que ha anunciado el gobierno que aún no llegan, yo voy a ser franco y directo, Claudia, con tu venia. Yo creo que es hora de que en este país se eliminen los absurdos subsidios a la gasolina. Pero eso no está topando el gobierno. Sí, pero yo estoy exhortando a que lo hagan. A que lo incluya en la reforma. Pero por supuesto. Pero eso necesita ir por la Asamblea o es un decreto ejecutivo. Es un porque decreto además, ejecutivo. Si uno piensa, el costo del crudo actualmente en el mercado internacional ha bajado muchísimo y casi no afectaría a la gasolina. Exacto. Y lo que tú dices es tan cierto que es la oportunidad calva, como suelen decir nuestros mayores, de hacer esa reforma. Porque mira, les voy a dar un dato a los televidentes que les va a asustar, pero es la verdad. Un tanquero lleno de gasolina que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana hace que ese contrabandista ese día, con ese viaje, se gane $14,000. Y según el gobierno, hacia algunos reportajes, se estableció que hay como 21 puestos fronterizos donde circulan como perro en su casa. Por lo tanto... O sea, 21 no controlados. Por decirlo así, muy bien la aclaración. Eso significa que hay miles de dólares que se ganan los contrabandistas porque el Ecuador sigue subsidiando la gasolina. Primer tema. Segundo. Además, tanquero que va con gasolina viene con productos que compiten de manera no clara y legal dentro del Ecuador. Así es, y hace daño a la producción nacional. Segundo, los narcotraficantes, Claudia. Los narcotraficantes están felices con que el Ecuador haya mantenido el subsidio por 44 años. 44 años. Y planetariamente, mundialmente, los subsidios tienen dos características claves. Uno, no pueden ser permanentes. Y dos, no puede ser que se beneficie a los ricos, hay que beneficiar a los pobres. Eso dice el criterio mundial del subsidio. Y aquí en el Ecuador tenemos subsidio a los ricos, porque Claudia Arteaga y Patricio Donoso sí podemos tanquear nuestros autos con el precio real de la gasolina. 2, los narcotraficantes, y 3, repito, los contrabandistas. Por tanto, más allá de lo que haya pasado en octubre, más allá de la preocupación de lo que pasó en octubre, no creo que la sociedad civil vaya a aceptar nuevamente que venga un octubre.
y que vuelvan a incendiar la Contraloría. Pero por además que después graficarlo. los organismos internacionales hablan de los derechos humanos de los manifestantes, Increíble. pero no del Estado y de las organizaciones o de los inmuebles que fueron duramente afectados, no solamente públicos, en torno a la Asamblea, lugares donde se almuerza, lugares privados, fueron totalmente maltratados. Y le quitaron el agua potable a Ambato, y le agredieron a un colega tuyo, Freddy Paredes, que casi lo matan, y apedrearon motobombas que iban a auxiliar a ambulancias que iban a auxiliar a la gente que estaba malherida, y hicieron tanta barbaridad en octubre que no creo que la sociedad civil permita que, si el gobierno toma la decisión que debe tomarla de focalizar los subsidios, eliminarlos y focalizarlos, porque la gente pobre sí merece tener un precio subsidiado. La bombona de gas, por ejemplo, debe mantenerse el subsidio, porque eso ayuda mucho a la gente que no tiene recursos económicos. Pero repito, no podemos seguir subsidiando a los colombianos, a los peruanos, a los narcotraficantes que están felices con el mantener un subsidio por 44 años, y los contrabandistas. El ejemplo que acabo de dar del tanquero de gasolina repleto que gana $14,000 ese día debe activar a que la gente apoye una medida de ese género, que produce mucho más ahorro al Estado que incluso el tema de los vehículos, porque hablábamos de $1.400 millones, tal vez ahora sea menos por la baja del precio. Pregunté a un experto hace pocos minutos y me dijo que más o menos representaría $1.100 millones de ahorro. Por tanto, hagamos ese esfuerzo, aprovechemos esta oportunidad calva que tenemos de que la importación de los derivados de petróleo que tenemos que hacerlo, es increíble. En un país productor de petróleo tenemos que importar gasolina, es increíble. Pero bueno, hagamos que hoy que ha bajado el precio del petróleo, pues el daño o la afectación sería menor, como tú bien lo anotas. De tal manera que esta es, y lo digo con frontalidad, con respeto por con frontalidad, es hora, hoy, que el gobierno tome la decisión de eliminar los subsidios a las gasolinas y subsidiarlas y focalizarlas para la gente que realmente la necesita. ¿Qué ocurre con el análisis de reducción presupuestaria de todo lo que tiene que ver con eliminar una serie de agencias regulatorias? ¿Cuáles son las agencias regulatorias que el gobierno pretende eliminar? Porque se hizo el anuncio, pero no sabemos. Aparentemente son cuatro agencias de regulación y control, la de hidrocarburos y 3 más, tampoco tengo el dato, pero he de suponer que esa eliminación de las agencias de regulación y control se debe a que estas no hacen prácticamente nada, seamos francos. También la fusión de ciertos ministerios. El gobierno anterior le dejó al actual, creo que 40 ministerios o 39 que se han ido suprimiendo paulatinamente. Creo que están en 22. Pero por ejemplo, que Obras Públicas asuma telecomunicaciones, exacto, que Producción asuma turismo. No sé si en algunos casos está bien o está mal, ¿cómo analizarlo? Yo creo que está bien. Hace algunos años en el Ecuador habían 12 ministerios y les aseguro que el país funcionaba mejor. Yo creo que esta multiplicación de ministerios ha sido un serio error histórico. Pero al mismo tiempo, si elimina un ministerio, ¿cómo manda personas al desempleo? Así es, el gobierno nos habla de una reducción presupuestaria, bien lo notas tú, de $1.400 millones, 800 de ellos a través de los servicios que presta el Estado y 400 en relación a los bienes de producción, a los bienes de capital. Más la fusión de ministerios, de eliminación de agencias. Yo sé que es un tema complicado y grave, sé que hay que reducir el tamaño del Estado, todo el mundo lo dice, pero por supuesto que ya no hay cómo reducir más en cuanto a seguridad, policías y militares, en cuanto a salud y educación, pero hay ciertas acciones en que el Estado sí está tomando a través del gobierno, que es el único que debe conducir esta acción, que lo está haciendo. Yo creo que deben seguirlo haciendo, pero obviamente pensando en el bien común más que en otra cosa. Y si a eso se añade el establecer nuevas reglas para el Código del Trabajo, las cosas podrían ir mejor. Hay una serie de elementos que van a ser discutidos en la Asamblea. ¿Cómo organizar a los asambleístas? Vuelvo a la pregunta del tema del teletrabajo o sesiones virtuales. O sea, el hecho, como estamos conversando, el vicepresidente de la Asamblea y la periodista, ¿cómo lograr un diálogo enriquecedor a través de las redes, a través de ya sea Skype, WhatsApp, cualquiera de los mecanismos que hay, en donde hay un respeto del tiempo del otro y además se escucha al otro dialogando? Porque en la propia Asamblea, en el recinto, a veces se ven ciertos comportamientos que no son los más acordes para prestar atención. Y lo puedo decir yo, porque estoy ahí todos los días. Soy un legislador que jamás ha faltado a una sesión de un plenario. El legislador más reconocido de todo el país, además salieron en las encuestas de datos, Patricio Donoso encabeza el nivel de reconocimiento y de análisis de los ecuatorianos. De gestión. Vi aquella encuesta el día viernes y francamente estoy muy agradecido con la opinión de la gente que me coloca en primer lugar. Simplemente no me quedan más que palabras de gratitud y sobre todo el compromiso de mantener esa actitud de trabajo que la he tenido siempre. Muchísimas gracias a la opinión pública y a ti por haber hecho
hecho referencia a aquello que lo ha hecho Sedatos en cuanto a la encuesta propiamente dicha. Lo segundo, hay que aprovechar, como bien tú anotas, la nueva tecnología a través de la cual podemos estar interconectados por Skype un montón de personas, una serie de personas. Podríamos ser los propios legisladores, por ejemplo, en el plenario e incluso en las comisiones legislativas permanentes, si es que esto del coronavirus duraría más. Yo tengo la esperanza de que Dios nos dé una mano a todo el planeta y esto no dure mucho, dure lo menos posible, para poder volver a la actividad económica, porque esto del coronavirus no solamente que complica la acción del intercambio comercial entre todos los países del mundo, sino que el intercambio se lo da en virtud de que se produce. Y si no hay intercambio, va a fallar la producción, es decir, no puede haber producción porque no va a haber cómo intercambiar los productos, y eso significa baja en la producción, baja en las fuentes de trabajo y empleo, baja en la riqueza para ser, bajas en la riqueza para ser repartida, y por supuesto un malestar gravísimo de las personas que no tienen empleo. Porque el que tiene empleo, aun cuando no vaya a trabajar físicamente, seguirá ganando su sueldo. Sí, pero también si es un empresario que tiene que tener los recursos para pagar los sueldos y no logró... serios problemas. Es dificilísimo llegar a fin de mes, pagar sueldos. Exacto. Por una labor que no se hizo o no se consiguió los resultados esperados. Exacto, y resulta que ese emprendedor, ese empresario, tiene que seguir pagando los salarios. Pero es más grave, si bien esto es grave, pero es más grave todavía para aquel que no tiene trabajo y no puede salir a la calle a vender chicles, caramelos o cigarrillos. Es terrible. Hay varios temas que están pendientes en la Asamblea, Patricio, y uno de ellos es la ley por el tema minero propuesta por Patricio Donoso. ¿Cómo va este proceso? Porque es un eje importante que permitiría nuevos recursos al país siempre y cuando se la haga o la explotación minera se haga con ciertos parámetros. Y además que se permita o se determine que se den estas subastas o participación en procesos licitatorios a todas las empresas, nacionales o extranjeras, privadas o estatales, porque mi proyecto de ley lo que pretende es derogar un par de incisos, el inciso segundo del artículo 29 y el inciso 40, el inciso final del artículo 40, donde absurdamente manifiesta o dice textualmente que las empresas extranjeras, por solo serlas, y las empresas estatales, por solo serlas, no tienen que pasar por procesos licitatorios. Imaginemos los ecuatorianos la capacidad discrecional que tiene este o cualquier nuevo gobierno sobre, con el dedo, a dedazo limpio, dar un contrato multimillonario de prospección minera, teniendo en cuenta que se viene un boom minero. Lo que yo propongo, no hacer daño a nadie, simplemente establecer igualdad en las reglas del juego. Es decir, que empresas estatales y privadas participen con las mismas reglas, sin tener preferencia por el simple hecho de ser de un estado u otro. Exacto, privadas o estatales, extranjeras o nacionales, todas en el mundo, en el planeta, tengan que pasar por procesos licitatorios, y esto va a traer dos ventajas, Claudia. Primero, se elimina el dedazo, lo cual implica menos opciones de que se den casos de corrupción. O acuerdos en un momento dado entre gobiernos afines o no afines, que a veces genera problemas también. Genera problemas. Y además hay un viejo adagio, ¿no? En el arca abierta hasta el justo peca. Entonces cerremos el arca para que nadie peque, primero. Y segundo, al haber una participación vía licitación de todos, habrán mejores ofertas y mejores ingresos para el Estado, y cuidaremos mejor el medio ambiente, porque solo la tecnología de punta hará que en la prospección minera se cuide de mejor manera el medio ambiente. Ahora, por una parte es participación de las empresas, pero ¿qué ocurre con los territorios que tanto se habla de que son guardar recursos ecológicos, cuidar fuentes de agua? ¿Qué ocurre con esto, sobre todo en sistemas tan frágiles como el amazónico o los páramos andinos, donde están presentes yacimientos importantes de minerales? La única solución a esto, créanme que lo que digo es cierto porque he hablado con expertos en este tema, yo no lo soy. El único camino es la participación de empresas que tengan tecnología de punta, que hagan el menor daño posible al medio ambiente. Y jugaríamos con algo, tecnología de punta y prestigio internacional, porque si cometen errores que pueden darse, sus acciones tienen problemas en la bolsa, además que deben pagar al país, pierden mundialmente hablando. Y si son empresas pequeñas no les importará. Es más, déjenme hacerles una analogía. En el evento de que a dedo se haga un contrato de prospección minera, a ese que fue dado a dedo el contrato, pues poco le importará el medio ambiente, porque igual tiene la certeza de contar con un contrato que el Estado le dio a dedo. Por tanto, es clave la participación a través de subastas públicas. Primera cosa. Segunda, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen cero minería, porque pregúntenle a los chilenos qué les parecería que no tengan minería. O a los peruanos. O a los peruanos. O a los canadienses. Exacto. O a los australianos o noruegos, porque una vez piensa en este lado del océano y del mundo, pero hay países
de primer mundo que viven en base a la minería. El 27 de febrero del 2011, Claudia, hubo un terrible terremoto en Chile. Y ellos pudieron salir de esa gravedad, más allá de los muertos, por supuesto, pudieron salir adelante porque con la explotación del cobre en Chile, la Constitución chilena establece que hay un ahorro automático de, me parece que es del 8%, de tal manera que tuvieron ese fondo de ahorro y contingencia, gracias a la minería, por un lado, por el cobre, y dos, gracias a la inteligencia de haber establecido los fonditos, entre comillas. Por tanto, aquí deberíamos hacer algo similar, pero tampoco cerrarnos a la minería. Lo que tenemos que hacer es minería sana, minería limpia, minería con tecnología de punta. Y una pregunta final, ¿quién debe determinar el tema minero? ¿El Estado como tal? ¿O en base a consultas pequeñas como la que se dio en la provincia de La Soa y en los cantones de Girón y Santa Isabel? ¿Quién determina? Porque también los usuarios o los que están cerca de los yacimientos se sienten afectados. Es que el Ecuador es de todos los ecuatorianos, primero. Y segundo, imagínense si pensásemos de esa manera, de que debe ser temas locales, ¿qué pasaría si el oriente ecuatoriano decide no dejar explotar el petróleo? Porque el petróleo está en el oriente, pues. Por tanto, sería... Y está en un cantón y está en parroquias específicas. Uno puede hablar de Dayuma, por ejemplo, en Francisco de Orellana. Y sería un absurdo dejar que esos cantones, con todo respeto, sean los que resuelvan la economía de todos los ecuatorianos. El petróleo es de todos, no solamente de donde está la base. Y evidentemente la minería es de todos. El país es uno solo, por tanto yo no creo en aquellas consultas particulares que lo que pretenden es eliminar una actividad que bien manejada, con tecnología de punta, con responsabilidad y conciencia ambiental, podemos lograr mejores recursos y mayores fuentes de trabajo para el Ecuador. Muchísimas gracias al arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea. Con él hemos hablado de varios temas. El teletrabajo para la propia Asamblea, la problemática del coronavirus. Él hace un llamado al gobierno nacional. Él dice es hora de que se tomen medidas que tienen que ver con eliminar el subsidio a la gasolina extra, a los combustibles, de manera focalizada. Dice es una oportunidad importante el momento actual porque además han bajado los precios del crudo a nivel internacional y no se vería afectado el ecuatoriano promedio porque la gasolina no cambiará de precio ahora, sino posiblemente cuando cambien las circunstancias a nivel global, pero queda un tema arreglado que ha estado pendiente por, como él señala, 44 años. También se ha hablado del tema minero, de las nuevas reformas económicas que se están a la espera, sean enviadas a la Asamblea Nacional, que hay que analizar con cuidado y ver qué es mejor para el Ecuador. Gracias a Patricio Donoso y gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.